Somos de la Asociación Paraguaya, aquí de Marbella, parte y miembro de la Coordinadora Inmigrante de Málaga. Estamos en estas organizaciones de eventos de integración sociocultural, preconizando la integración, predicando la igualdad de condiciones. Estamos en contra de las injusticias, como en todo el mundo. Los grupos organizados, obreros, campesinos, amas de casas, y por lo tanto estamos contra la criminalización de la migración y la precariedad. Precarizar entonces significa intentar romper las alianzas sociales entre quienes viven en la ciudad, introduciendo una fragilidad en la vida que nos obliga a pensar solo en nuestra sobrevivencia, produciendo de este modo una atomización social que no nos deja otra alternativa que sobrevivir solos en una competencia de unos contra los otros. La frontera, entonces, como aparato de gobierno de la producción social, no solo es un problema para los inmigrantes indocumentados, sino que es el mecanismo por el cual diferentes grupos pueden ser excluidos de la plena ciudadanía para subir de ese modo la tasa de explotación. Por lo tanto, decimos que ninguna persona en el mundo es ilegal. Al hilo de esta celebración, les contamos que en Paraguay hemos celebrado los 199 aniversario de la independencia. Hemos comenzado esta semana, una semana cultural, de convivencia, de participación social, deportiva, gastronómica. Hemos comenzado el martes y hoy queremos terminar coincidiendo con este bonito festejo de integración sociocultural. Por lo tanto, les pido permiso, señores, para premiarles a los amigos que han estado colaborando muy de cerca y fundamentalmente ayer en el torneo triangular mundialito que se ha llevado a cabo en el campo Antonio Serrano Lima. Han participado la selección de Senegal, el equipo de la policía local y la selección albirroja. Por lo tanto, queremos hacerle la entrega de estos minúsculos homenajes. Senegal, Paraguay y la policía local. En nombre del Bicentenario de la Independencia, de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Paraguay y la Asociación Paraguaya Augusto Roa Bastos. Hacemos entrega entonces a la representación de la policía local este pergamino por su destacada presencia ayer en el Mundialito Regional. Señor Plaza, muchas gracias. A continuación, hacemos entrega de este pergamino de reconocimiento al equipo de Senegal. Compañero de Senegal que se hace presente. Muchas gracias. Y por último, al equipo anfitrión, que al final resultó campeón, irremediablemente, el equipo de Paraguay, con la copa de consagración y el pergamino. Compañero. Y el consiguiente trofeo. De esta manera, el grupo que nos acompaña en esta jornada, para ir dando el brillo artístico a las demás interpretaciones y presentaciones en este escenario, también queremos decirle que a través de la música se puede pedir mucho y dar mucho. Por lo tanto, en este momento, con Paraguay, lo que pedimos es derecho para todos, que todos somos iguales y el planeta Tierra es nuestro techo global. Por lo tanto, le presentamos al grupo Almas del Paraguay, que hace presencia de esta manera en el escenario, con la presencia de nuestro querido cónsul de Paraguay aquí, la colaboración, el compañero Walter Cuba, Alex y nuestro compañero José Domingo. Amigos, bienvenidos sean, y con esta música paraguaya le dejamos para deleitarse en esta jornada muy interesante para la interculturalidad. Adelante. Buenas tardes.
tardes de cultura, tardes de multiculturalidad, tarde de la cultura paraguaya, que viene a saludar a Marbella, a su pueblo, a su gente, a sus autoridades. Y Paraguay trae alma paraguaya, música, danza y canto. El instrumento que más caracteriza al Paraguay, precisamente el arpa paraguaya. Hoy con la presencia de Alex Espínola, acompañado en guitarra de Walter Jiménez y de Domingo Martínez. Noche tibia nos conocimos junto al lago azul del Pacaraí. Yo cantaba triste por el camino bellas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, con tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Uñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con decir. Todos te recuerdan mi dulce amor junto al agua azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Uñataí. Arriba pueblo paraguayo con la danza de las botellas. Con ustedes, Liz Carolina Pereira Duarte. 8 botellas, señores. Un saludo muy grande a toda la gente de la República del Paraguay. Muchas gracias a la Asociación de Marbella. Muchísimas gracias en nombre de Liz Carolina Pereira, Rodrigo Casco, la danza de las botellas. Muchas gracias. Hasta siempre.